Bienvenidos al tema, la didáctica y su desarrollo en el ámbito mexicano. Francisco Larroyo. La asignatura es Fundamentos de la Didáctica. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar, ¿qué vamos a aprender? Mi intención es que tú, al concluir esta presentación, identifiques cuál fue el aporte de Francisco Larroyo a la didáctica en el ámbito mexicano. En esta ocasión, el tema o contenido que vamos a revisar será Francisco Larroyo y su postulado didáctico en México. Bien, vamos al tema. Te quiero comentar que la didáctica como teoría de la enseñanza constituye para México un espacio para generar propuestas que ayuden a la resolución de problemáticas educativas, particularmente aquellas que se manifiestan dentro de un aula. Como toda disciplina, la didáctica, al ser un constructo histórico, ha evolucionado conforme a los tiempos en los que ha estado circunscrita y en este sentido debe responder a las necesidades, demandas e intereses de la sociedad y su devenir. Tal como conocemos hoy a la didáctica, esta es una adecuación a los momentos y problemas actuales, así como a los diversos enfoques que se tienen sobre la educación y el papel de esta en la coyuntura social. En nuestro país, es decir, en México, la didáctica ha adquirido matices distintos de acuerdo con las circunstancias históricas por las que ha transitado nuestro país. Así lo podemos ver afirmado y confirmado en las concepciones de sus teóricos más destacados, que, aunque son relativamente pocos, con respecto a las magnitudes de nuestra problemática didáctica, muestran la evolución que esta disciplina ha tenido en nuestro país. En este sentido, este video se lo vamos a dedicar a Francisco Larroyo, quien nació en 1912 y murió en 1982. Él es uno de los intelectuales mexicanos más destacados, influyentes en diferentes ámbitos culturales, principalmente en lo filosófico y, por supuesto, en lo pedagógico. Las principales obras en las que Francisco Larroyo plasmó su ideario pedagógico y didáctico fueron La ciencia de la educación y Didáctica general contemporánea, en las cuales se aprecia el influjo de la filosofía en el ámbito pedagógico. Para Larroyo, la pedagogía requiere explicar y dar cuenta de su objeto de estudio, que es el hecho educativo, y para ello necesita contemplar ciertas áreas básicas que permiten crear una estructura adecuada para abordar los temas centrales de la teoría pedagógica. Estos son la ontología pedagógica, el cual es el estudio de la educación como la realidad. También está la axiología y teleología de la educación, en donde se propone esclarecer los fines y los valores de la educación. Larroyo también contempla la organización y la administración educativas, las cuales intentan elucidar la manera más idónea de organizar las instituciones educativas. Y por último, pero no menos importante, la didáctica, la cual estudia los métodos y procedimientos en la enseñanza para Larroyo. Larroyo describe a la didáctica como una parte de la ciencia de la educación. Su tarea reside en el estudio de los métodos y procedimientos más eficientes y adecuados en la compleja labor de enseñanza. La didáctica o metodología estudia los métodos y los procedimientos que tienen lugar en la enseñanza y el aprendizaje. Y así, Larroyo divide a la didáctica en general y en didáctica específica. Vamos a ver cada una de ellas. La didáctica general estudia las condiciones generales de la enseñanza y el aprendizaje, las leyes de aprendizaje, la motivación en la enseñanza, el qué, el cómo y cuándo enseñar, cuestiones básicas que se condensan en los planes y programas de estudio, la lección, la disciplina, la evaluación, la tarea escolar y la clase escolar. Por su parte, la didáctica especial o específica busca aplicar
los principales postulados que derivan del estudio de la didáctica general, dentro de los diversos niveles y tipos de enseñanza. Larroyo concede un lugar esencial a la didáctica, ya que desde su visión, ésta investiga los métodos más eficientes para la práctica pedagógica y va indicando un método, una ruta que seguir, conocida de antemano y probada, que aporta seguridad a quien enseña. Para Larroyo, la didáctica capacita al maestro, ya que ésta le da los recursos para llevar a cabo su labor porque se fundamenta en principios y proporciona normas. Comparte la idea generalizada de que una enseñanza eficaz se traduce literalmente en un aprendizaje eficaz. Así, para Larroyo, a la didáctica le va a competir describir, explicar y fundamentar aquellos métodos más adecuados para conducir a la enseñanza. Ante la variedad de métodos existentes, es la encargada la didáctica de esclarecer su validez y eficiencia, y por supuesto su eficacia, y para ello hace uso de la experimentación, es decir, se sirve de recursos científicos. Señala Larroyo que hay que evitar la rutina y la improvisación. Para ello se necesita la innovación y la repetición, el plan del conjunto y la libertad para manipular los problemas concretos que se van presentando en la tarea de la enseñanza, la unidad y la plasticidad en la marcha del aprendizaje. A lo largo del discurso de Larroyo se percibe de forma clara su inclinación por concebir a la didáctica como una técnica, capaz de proporcionar las bases suficientemente adecuadas a los docentes para la realización de su tarea de enseñar y así asegurar la eficiencia de su intervención con los estudiantes. Solo una estrategia es apropiada, a tono con los tiempos, entonces ha de tecnificarse. Larroyo comentaba en el año 1979 que en décadas recientes la pedagogía y la didáctica debían aprovechar los avances de la cibernética, a la que conceptuó como una técnica de automatización que simplifica el trabajo físico y mental del hombre, multiplicando su rendimiento. Para ayudar al estudio de la didáctica, según Larroyo, intervienen otras disciplinas, principalmente la antropometría, la psicometría, la sociotécnica, la lógica, la cibernética y la filosofía de la cultura. Y en este sentido, Larroyo considera que la didáctica tiene un vínculo con todas las disciplinas porque toda ciencia y todo arte impone ciertas condiciones para su enseñanza, de ahí que se tenga una didáctica casi para todas las disciplinas. En cuanto a su concepción de la enseñanza, Larroyo se inclina por una enseñanza activa. Rechaza e invita a rechazar lo que llama el viejo concepto de enseñanza tradicional y estático, el cual promueve la transmisión por parte del maestro y la recepción del alumno, así como un aprendizaje libresco. Larroyo indica que la enseñanza es una obra del maestro, pero tiene por fin el aprendizaje del alumno, por lo cual implica para el alumno comprender, retener y aplicar. Desde el enfoque activo de la enseñanza se concibe el aprendizaje como la adquisición de conocimientos, hábitos y destrezas a través de la propia experiencia. El fin general, por excelencia de la didáctica, es la formación de la personalidad, la cual abarca las diversas finalidades educativas, como la moral, la intelectualidad, la estética, la cívica, etc. Estas se concretan en objetivos. Y para Larroyo, los objetivos son las etapas y pasos intermedios en el recorrido del aprendizaje. Son metas concretas e inmediatas que tienen un alcance directo. Unida a los fines, para poder alcanzarlos, está este gran tema, que es la motivación en la enseñanza, ya que es la que impulsa a realizar un acto.
La motivación es el procedimiento didáctico al que recurre el docente para aprovechar el interés del alumnado en el aprendizaje. Así, la motivación es un signo del grado de maduración de los estudiantes. Es necesario la planeación de la materia didáctica para alcanzar los propósitos de la enseñanza. La materia didáctica constituye el contenido cultural del cual se apropia el educando. El planteamiento de esta materia se condensa en el currículum, el cual contempla las finalidades, los contenidos, la organización, la metodología y la evaluación. Planear la materia didáctica significa proceder metódicamente y sistemáticamente para señalar cuidadosamente las etapas sucesivas en las que se llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Francisco Larroyo comenta que relativamente a la materia didáctica, un metódico planteamiento ha mostrado ser un antídoto eficaz contra dos grandes males de la práctica educativa. 1. La rutina infecunda y 2. La improvisación confusa y caótica. El método didáctico constituye el proceso de enseñanza, es su esencia, es su fundamento. Es un proceder ordenado y siempre sujeto a principios y normas para alcanzar un fin previsto de antemano. Así, el método didáctico significa la ruta más apropiada para alcanzar las metas de enseñanza y lograr un rendimiento dentro de la acción educativa. Asegura Larroyo que quien procede sin método didáctico a la vez procede a ciegas en la enseñanza, es decir, sin un orden. Larroyo considera que, en relación con el método, se encuentran los medios didácticos o instrumentos para simplificar la enseñanza, los cuales pueden ser materiales y gráficos, como los libros de texto o bien talleres y laboratorios. Se requiere que estos medios didácticos tengan relación con los hechos reales. Por tal razón, considera importantes los acuarios, los terrarios, insectarios, el huerto y el jardín botánico, por ejemplo, así como las excursiones planteadas y dirigidas para reforzar y hacer más simple la enseñanza. La enseñanza debe aprovechar la tendencia de los alumnos a mancomunarse y por ello los motivos que determinan la constitución de los equipos son fundamentales vivencias de simpatía intelectual y afectiva, con sus consecuentes efectos de socialidad y trato múltiple. En este sentido, la propuesta de trabajos en equipo de Francisco Larroyo comprende tres aspectos. El emulativo, en el que los alumnos, por grupos, compiten para obtener el mejor rendimiento en un tema. También está el cooperativo, en el que se subdividen los temas para lograr su comprensión. Y por último, tenemos un híbrido, es decir, un mixto, en el que la forma emulativa y cooperativa se mezclan. Para cerrar, se aprecia en Larroyo una influencia considerable de la psicología y del aporte de esta disciplina en la educación y la dirección del aprendizaje. El mayor ejemplo de esto es al peso que le da a la motivación. En este sentido, Francisco Larroyo afirma que uno de los muchos aciertos de la psicología infantil es su impacto en la didáctica contemporánea y en los nuevos métodos críticos y ajenos a la pedagogía tradicional. Para Larroyo, estos métodos son fecundas sugerencias dentro de la didáctica contemporánea, con lo que consta la influencia de una nueva pedagogía y los métodos que propone en su concepción didáctica. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises estos textos, que es de donde se obtuvo esta información.